Una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto tu mano sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por ser parte de tu iglesia, aquella que está para hacer luz en medio de la oscuridad. Oramos, Señor, por que continúe, Señor, haciendo la obra en nuestras vidas. Somos barro y tú eres el alfarero. Sabemos que ese trabajo que hace en nuestras vidas todavía falta por hacer, Señor. Te pedimos, Señor, también que por favor nos asistas en los momentos difíciles, complicados que quizás estamos pasando, que están pasando nuestros hermanos y nuestras familias. Pedimos, Señor, por tu protección y tu ayuda. También te pedimos, Señor, que tu palabra que va a ser expuesta hoy, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y que hables a nuestros corazones en la forma como tú quieres. A ti la honra y la gloria, Señor, y que tomes el control absoluto y total de lo que pasa en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos, se pueden sentar. Acompáñenme un momentico al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Muy bien. Y vayamos al versículo 27. Génesis capítulo 1, primera hoja, versículo 27. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después sabemos que el Señor dice que creó al hombre perfecto, pero también sabemos por la Biblia que esa perfección que el Señor hizo en los hombres se perdió, se distorsionó a causa del pecado. Y hoy, exactamente, hoy, para este tiempo, 2022, el hombre sigue en las mismas condiciones, imperfecto delante de Dios. Por su pecado está deshecho de Dios, está alejado de Dios. Pero algo interesante, el hombre o la humanidad o la cultura, y van a perdonar la voz, ha determinado elegir continuamente hombres que por lo que han hecho son considerados como modelos, diríamos nosotros, hombres famosos. No sé si cada uno de ustedes me pudiera decir cuál es el hombre o la persona que a usted le llama la atención a través de la historia del hombre, a través de la historia. Vamos a dejar la parte espiritual para más adelante. ¿Qué le llama cuál hombre, cuál nombre le llama la atención? ¿O conoce? No sé si me hago entender. Si hay dos micrófonos, por favor, quien quiera participar. El nombre de un hombre famoso, allá está el hermano Daniel, allí por el chat nos pueden escribir, hermano Oscar. Hombres, mujeres que históricamente o mundialmente son famosos. Bueno, como juega básquetbol, pero solamente como jugaba básquetbol, Jordan. Jordan, muy bien. Conocemos a Jordan, claro. Michael Jordan. Gracias, mi hermana, por la siguiente apreciación. Michael Jordan. Mi hermano Oscar. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ¿cierto? Y usted sabrá por qué es importante. Allí la niña Gabriela. No que sea famosa, sino que ella va a hablar, ¿no? George Washington, imagínense. Me di a la tarea buscando algo, encontré más o menos 26 personas importantes. Solamente voy a dar los nombres y ustedes van a decir, los conocemos. Charles Darwin, 1809 a 1882. Conocido porque fue el que, la hipótesis de la evolución. Aristóteles, pensador. 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Napoleón Bonaparte, conquistador de medio mundo. Julio César, no el jugador de Brasil, un emperador, el primer emperador del Imperio Romano, ¿cierto? Antes de Cristo, año 40, antes del año 100 antes de Cristo. Platón, filósofo. Albert Einstein,
va a llegar al que usted dice, ay, a mí se me olvidaba aquel. George Washington, alguien lo dijo, primer presidente de la República de los Estados Unidos. William Shakespeare, ¿quién no ha leído? Cristóbal Colón, que nos descubrió. Isaac Newton, físico, matemático, filósofo, alquimista, teólogo. No sé si esté bien pronunciado, Segismundo Freud o Freud. ¿Cómo es? Fundador del psicoanálisis, sí señor. Luis Pasteur, ese sí nos dio duro en la cabeza cuando estábamos en bachillerato con todas las fórmulas. Wolfgang Amadeus Mozart, ¿listo? Martin Luther King. Pitágoras, Pitágoras, álgebra, sigamos. Karl Marx, lo conocen. Bill Gates, Bill Gates, está mal pronunciado. Entonces Bill Gates. Michelangelo, pintor, sí señor, arquitecto, escultor y pintor italiano. Mahoma, el profeta y fundador de la última religión monoteísta, el Islam. Tomás Alva Edison, lo recordamos siempre. Listo, y hay muchos, ¿no? Muchos personajes que aún siendo pecadores, alejados de Dios, el mundo los tiene como referentes. ¿Por qué? Y faltan muchos, ¿no? El que usted tiene, la que usted tiene, ahí faltan muchos. ¿Por qué los recordamos? Cuando hay algún evento vamos y miramos algo que está escrito. Cuando estamos estudiando nos recordamos de ellos, pero de resto creemos que no. Les había pedido un favor. ¿Cuál es su personaje bíblico? Entonces rápidamente, allá quien me presta, ¿cuál es su personaje bíblico favorito o preferido? Listo, rápidamente. Nos pueden escribir también por chat de la Biblia. Solamente el personaje. José, José, ¿cuál José? el hijo de Jacob. Ah, yo pensé que el esposo de María. José, listo, mi hermano. El hijo de Jacob. Daniel. Esther, muy bien. Mi hermana Luz Marina. Pedro. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Rápidamente también los que dijeron, bíblicamente, ¿cómo usted sustenta que es importante para usted? Rápidamente. José, ¿por qué es importante para usted desde la Biblia? Porque, bueno, se ve como tenía temor del Señor en varios aspectos de su vida. Listo. Por el temor al Señor. Dicen una parte que él huyó, ¿cierto? De la fornicación y listo. ¿Alguien más? ¿Quién? Mi hermano Oscar. Daniel. Porque pues la Biblia dice que él, en su corazón él estaba dispuesto a no contaminarse de la comida del rey. Decidió no contaminarse. Muy bien. ¿Quién más? Esther por allí. ¿Por qué es importante, preferida para usted, Esther? Porque decidió hacer lo correcto y tuvo mucha valentía, aunque pudiera morir. Muy bien, muchas gracias. ¿Otro personaje bíblico? Mi hermano Víctor, mi hermano Daniel, ¿quién más? Mi hermano David, perdón. Mi hermana Karen, su personaje bíblico. Bueno, yo pienso que después de nuestro Señor Jesucristo, sin duda, Pablo es un hombre como ejemplo para nosotros los creyentes. Pablo, muy porque bien. él sale de su creencia religiosa, de lo que él estima que es Dios, y recibe al Dios verdadero, y luego pues nos da ejemplo para Listo. nosotros en lo que se convierte un verdadero creyente. Gracias, Pablo, el apóstol de los gentiles. Mi hermana Yasmín, después del hermano David. David, precisamente porque cuando porque es tocayo suyo. Sí, el tocayo. Porque aunque David lo llaman el hombre conforme al corazón de Dios, pues obviamente como todos nosotros hemos caído en pecado, hemos hecho cosas que realmente desagradan al Señor, pero él siempre tenía esa actitud de arrepentimiento y siempre decir, ten piedad de mí, oh Dios, y
escribió muchos salmos conforme a eso. Entonces, esa Hombre parte. conforme al corazón de Dios. Ajá. Listo. Mi hermana Yasmín. Moisés. Moisés, ¿por qué? Porque Moisés tuvo el coraje de vivir en medio de una generación mala y perversa creyéndole a Dios. Moisés, muy bien. ¿Listo? Dijo mi hermano Víctor, después de. El personaje bíblico favorito de nosotros es Jesucristo. Jesucristo. Ese es el tema que queremos, si el Señor nos permite, desarrollar en este tiempo. Lo atinente a la vida, obra, palabras, toda su vida aquí en la tierra del Señor Jesucristo, que se llama Cristología. Ahora la pregunta, la siguiente, es, por favor, rápidamente, ¿quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es la definición que usted tiene de Jesucristo? Pues que Él es salvación y misericordia para nosotros. Salvación y misericordia para nosotros. Muy bien. Vamos a estar alistando la definición desde la Biblia. ¿Listo, señorita Isabela? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Oh, eso es bíblico, ¿verdad? Mi hermano Pablo. Ya van para allí. Es el que nos libra de pecado y muerte. Nos libra de pecado y muerte. También es bíblico. Mi hermano Pablo. Si hay otra persona que nos ayude con el micrófono a la parte derecha, porque mi hermano José se puede cansar. A mí me impresionan las palabras, las últimas palabras de él cuando hablaba con Pilato. Le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Cristo es la verdad. Es la verdad. Gracias, mi hermano Pablo. ¿Quién más? Cristo es de la Biblia. ¿Quién es Cristo? Cada uno de nosotros deberíamos dar una respuesta hoy. Entonces me voy a tomar la libertad de señalar y decir, ¿quién es Cristo para usted? El camino, la verdad y la vida. Y la vida. En un pasaje el Señor está hablando con sus discípulos y los cuestiona. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos que respondan. Unos dicen que es un profeta, otros dicen que es Elías, pero la pregunta contundente es, ¿quién es Cristo para usted? Le dice a sus discípulos. Y Pedro, como buen hermano de la congregación Gracia en Abundancia, no esperó la pregunta, sino que una vez respondió. ¿Quién es, mi hermana Luz Marina, Cristo para usted? Con el micrófono. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Listo, muchas gracias. Esa es la razón de Cristología, saber quién es Cristo. Esta mañana hablábamos con alguien acerca de alguna, no vamos a hablar en nombres, alguna religión, si se llama, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero después distorsionan y no hablan de que es el Hijo de Dios, sino que es una creación de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra es creación de Dios. Pero dicen que es hijo de Dios. Mi hermano Oscar. Sí, Señor. El Señor Jesucristo es fuente de agua viva. Listo, gracias. Entonces debemos tener respuestas bíblicas. ¿A quién es Jesucristo, mi hermano? Juan 20:28, yo voy a responder como respondió Tomás. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Mi hermano David y mi hermano Daniel y terminamos. Pueden dejar consignado su aparte ahí. Yo cito lo que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Señor, gracias. Mi hermano Daniel. Hebreos 1:3, resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Esto? Esa es una forma de decirle al mundo quién es Cristo. Pero de pronto va a pasar algo. Alguien se acerca a usted, esto lo tomé de un artículo, y le pregunta, ¿Jesucristo existió? Y usted va a decir, sí, pero más del favor y me lo hice, pero no tenga en cuenta la Biblia. ¿Usted lo podía responder? Claro. Pero nosotros no podemos decir que la Biblia no tiene el valor histórico para decir quién es Cristo, porque es la palabra de Dios. Pero si llegado a ese caso, tenemos herramientas para decir que verdaderamente sí hay
hechos históricos que nos confirman que Jesucristo existió. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene muchas evidencias de que Cristo estuvo aquí en la tierra, de que Cristo nació, de que Cristo enseñó, de que Cristo obró milagros, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que Cristo ascendió y de que Cristo va a regresar. Cristología habla de eso, entiende eso. Es una doctrina fundamental para todo creyente, así como para el basquetbolista, los aficionados al basquetbol, su personaje favorito es, ¿cómo es que llamaba mi hermana? Michael Jordan. Para el béisbol habrá otro, Baby Ruth, ¿cierto? Para las matemáticas hay un señor Baldor, ¿cierto? Cada las áreas, para los de la ropa Christian Dior y todo esto. Nosotros como creyentes debemos conocer profundamente a ese Cristo. Y por eso vamos a hablar de cristología. Pero en este primer tiempo vamos a mirar, en este primer espacio, perdón, vamos a mirar cómo es que la Biblia verdaderamente da elementos importantes para eso. Pero si no quieren hablar de Biblia, vamos a hablar de la parte histórica. Hay algo, la siguiente, mi hermana. Quiero que alguien por favor me lea eso. Puede ser Daniel, gracias. Evidencias antiguas. Escritos hechos menos de 200 después de que los eventos ocurrieran, son considerados como evidencias muy confiables. Después de 200 son años, qué pena. Se equivocó el internet, no fui yo. Me equivoqué. Escritos hechos con menos de 200 años después de que los eventos ocurrieran son considerados como evidencias muy confiables. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Si pasó un evento, hablemos de un evento es Platón, y alguien le dio por escribir de él 200 años después, la historia dice, eso es verídico, eso es un hecho. Es un hecho irrevocable. ¿Listo? Lo encontramos en la historia. Cristóbal Colón, igualmente ellos no escribieron, el mismo día que llegó Cristóbal Colón a la América, escribieron, no, después un historiador, después de muchos años dijo, Cristóbal Colón salió de tal fecha, dio esa vuelta, llegó acá, dicen, eso es un hecho histórico. El problema que nosotros tenemos, o que ellos tienen, es que la Biblia, los primeros escritos fueron despuesito de la resurrección de Cristo. Despuesito. No pasaron siquiera 100 años. Entonces, ¿cómo el mundo, la historia y la cultura dicen que no podemos confiar en que la Biblia verdaderamente nos habla de que Jesucristo vivió aquí en la tierra? Miremos algunos ejemplos. Cristianos y no cristianos han aceptado que algunas de las epístolas de Pablo, creo que la de Gálatas, fueron escritas en la mitad del primer siglo. En la siguiente vamos a ver unas fechas. Mateo, el Evangelio de Mateo, pues Cristo, él no escribe sino hasta cuando resucitó. Mateo, entre el 44 y el 45 después de Cristo. O sea, fueron casi 12, 13, 14 años después de que Cristo resucitó. Marcos se demoró un poquito más, 64 al 68. No hay una evidencia histórica de que diga fue en el 64, pero del 64 al 68. Lucas, el evangelio un poquito más tardío, del 58 o el 65, que fue un historiador que se dedicó a recoger pruebas, testimonios oculares y testimonios orales. Y por eso reconstruyó Hechos. Hechos en el año 63. Gálatas, la primera epístola de Pablo, año 48, 49. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de la resurrección de Cristo? 14 años, 15 años. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está Santiago. Como estamos hablando de digamos que Pablo, como es el referente del cristianismo,
¿cierto? Después de Cristo, es el que escribió mucho más, casi el 70% de las epístolas. Ahí está Santiago, que está en el año 48. Entonces no vamos a pelear si fue en el 48 o en el 49 Gálatas. De pronto fue el mismo año, a la misma hora, no sabemos. Pero ahí está. Primera, segunda de Pedro, 65 y 67. Juan 85, 95. Apocalipsis 90. O sea, ninguno, el más tardío que fue Apocalipsis, no duró 100 años. Pasaron 60, 62, 63 años. Entonces, ¿cómo nos dicen a nosotros que esto no vale? Que no tiene evidencia porque fue escrito y han dicho que han pasado mucho tiempo para que escriban eso. Pero la evidencia nos dice que 200 años después de que los eventos ocurrieran, son considerados como evidencias muy confiables. Entonces, si solamente tuviéramos el libro de Santiago y Gálatas, sería suficiente para decir, Cristo estuvo en la tierra, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió. ¿Alguna dificultad con eso? Nos tenemos que, diríamos, armar, documentar para dar fe de eso. Al final vamos a hacer un ejercicio sencillo de cómo ciertos hechos históricos nos van a dar las herramientas para decir, listo, no hablemos de la Biblia, hablemos de algunas personas que escribieron acerca de ese personaje, que hoy trasciende. Mirando la lista de los famosos que estaba leyendo hace un momento, pues ¿quién es el último que tienen ellos? ¿A quién se imaginan en esa lista? Pues a Jesús. Un personaje más. Ese fue el último que encontré. Dentro de una lista de 28, 29 que tenía este investigador, no yo, sino el que investigó. Ya hoy estoy abriendo. Vamos a ver qué dice de Jesús. Jesús de Nazaret, entre el año 1 y el año 33, conocido también como Jesús o Cristo o Jesucristo, y es la figura central del cristianismo y uno de los personajes más influyentes de la cultura occidental. Es probablemente, ojo a la palabra, el ente teológico más estudiado de toda la historia de la humanidad. El movimiento religioso que él inició se transformó en el cristianismo. Según cuentan ellos, hay 2.100 millones de filigreses cristianos, filigreses. Esos hombres, los que nombramos y los que ustedes conocen, han dejado huella en la vida, en la historia. ¿Quién se acuerda de Thomas Alva Edison? Si me ponen a investigar voy a averiguar, el resto no. Los libros dicen que él existió, le dicen que él hizo, que él patentó. Nosotros como creyentes somos la voz para decirle al mundo que hubo un personaje que transformó el mundo, que es Jesucristo. Sigamos. Pero bueno, ya lo vieron. ¿Alguien sabía, conoce cuál es la extensión de Cundinamarca? Si no lo sabían, recuérdenlo. Y saben, ya no, vuélvalo a pasar, tranquilo. Ya. ¿Y cuál es la de Israel? O sea, nos podemos imaginar cómo en un terreno tan pequeño, para que nos demos cuenta cómo de pequeño es Cundinamarca, es más pequeño que Cundinamarca, pues ese pueblito, esa nación, ese estado, dentro de un imperio que tenía aproximadamente 4.4 millones de kilómetros cuadrados, pues esos fueron arrasados. Y muchas evidencias se perdieron. Muchos hombres murieron, testigos oculares de todo ese proceso de nacimiento, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Cristo fueron arrasados. Y ustedes recuerdan que en el año 70 Israel y Jerusalén fueron arrasados. Miremos los dos mapas. Ahí está Cundinamarca, un poquito más grande, 117 municipios creo que tiene, e Israel, la huella dactilar de Cristo en la tierra. Cuando usted ve
¿cómo llamaría eso? Una foto satelital, gracias Pedrito, y usted ve a Israel en esta forma, como una huella. Algo tiene. Ese es el pueblito, el pedacito, el terruño donde vivió ese hombre, donde nació, caminó, se untó, lloró, sufrió, llevó una vida sin pecado y llegó a la cruz y murió y no quedó, resucitó y no se quedó aquí, ascendió y envió al Espíritu Santo. La siguiente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, mis hermanos. ¿Estos nombres les parece a ustedes conocidos? Solo Josefo. Tácito. Todos estos son historiadores, pensadores. Luciano de Samosata, Suetonio, Flavio Josefo, Bárbara Serapión, Julio Africano, Plinio el Menor y el Talmud de Babilonia. Esos son documentos históricos que están escritos, que viven, que existen, que usted los puede ir y los consultar. Ellos hablan de Cristo. Entonces, si usted no le dicen que no recurra a la Biblia, recurra a la historia, a los escritos. Recordemos que dijeron que eran 200 años que deben de pasar después del evento para que eso sea un dato confiable. Ellos estuvieron alrededor de esos tiempos. Voy a decirles rápidamente. Tácito tiene su obra se llama Anales, Ortica lo van a leer. Flavio Josefo, sus obras se llaman Antigüedades, dentro de las obras que él tiene. Más o menos nació en el año 37-38, es contemporáneo al Señor Jesucristo. Era un historiador judío que después se pasó al bando de los romanos, porque él fue uno que le dijo a Vespasiano, que era un coronel, coronel del ejército, le dijo, ¿y sabe qué? Usted va a ser emperador. Y efectivo, le salió. Y entonces se ganó el favor del emperador y estuvo allá. Pero él fue un judío que escribió acerca de su mismo pueblo. Y ustedes van a encontrar, ahorita lo van a hacer, qué dijo de Cristo. Julio Africano, su libro se llama Existentes, capítulo 18. Plinio el Menor, Cartas, se llama su obra. El Talmud de Babilonia, en el Sanedrín 43. Luciano de Samosata fue un filósofo y escritor griego. Bárbara Serapión, un hombre muy estudiado. Todos estos, aparte de estos caballeros, de estos escritos, también tenemos los famosos libros apócrifos. ¿Los recuerdan? Cuando vimos bibliología, estudiamos algunos. Bueno, miramos, no estudiamos. ¿Se pueden recordar de alguno? ¿Cierto? También tenemos escritos gnósticos. Dicen el evangelio de la verdad. Ese es un evangelio de esa época, pero es gnóstico. El apócrifo de Juan es un libro gnóstico. El evangelio de Tomás, el tratado de la resurrección, pero todos ellos mencionan a Jesús. De una u otra manera tienen que tocar a ese personaje fundamental de la historia humana, Jesucristo. De hecho, nosotros podríamos, y esa es la siguiente tarea, quiero que por favor, 4 grupos rápidamente. Aquí va a estar el hermano Daniel Ladino, con el grupo de este lado, en la parte de atrás va a estar el pastor. Aquí está mi hermano Oscar y mi hermano John va a estar allí. 4 grupos rápidamente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. A ver, veo su agilidad, mis hermanos, su colaboración. 4 grupitos. Mi hermano John.
Regáleme un minuto, por favor. La idea es leer rápidamente este documento y hacer un perfil histórico de Cristo en base o con base a lo que dijo cada escritor de esos que están aquí sentados. Escritos, ¿listo? ¿Me hice entender? Listo, para que todos participemos. Tenemos 12 minutos. Josefo, ojalá que ustedes lo hayan tenido, hayan hecho otro ejercicio. Hizo maravillas, guió a Israel a nuevas enseñanzas y fue colgado en la Pascua. ¿Quién lo dijo? ¿O lo hace? ¿O está escrito en el Talmud? En Judea, ¿quién lo dijo? Tácito. ¿O quién lo escribió? Tácito. Por mandato de Pilato, según Josefo. Lo cual sus seguidores creyeron, adorándole como a Dios, que fue lo que dijo Plinio, y que se desapareció vivo de nuevo al tercer día. Eso lo dijo Josefo. Entonces podemos tener herramientas para decir, la historia secular nos dice que Cristo sí existió. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las fuentes externas, todas, absolutamente todas, están de acuerdo en algo. Que Jesucristo fue matado, ¿es la palabra? No. Lo mataron los soldados romanos por muerte de crucifixión y por orden de Poncio Pilatos. Ahí está condensada la historia. Poncio Pilato fue un gobernador de Judea, impuesto por el Imperio Romano. Habían soldados que mataron a Cristo por crucifixión, que solamente lo hacían los romanos. Mis hermanos, esto es importante hacer este abrebocas solamente para introducirnos. La siguiente, y vamos a concluir. Una de las pocas cosas, fue lo que acabé de decir, en que todas las fuentes externas están de acuerdo, es que los soldados romanos mataron a Jesús con un castigo romano, la crucifixión. Y por lo tanto, el responsable último tenía que ser, ¿quién? El gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Ahora sí, la próxima. Es bien importante, mis hermanos, lo que nosotros creemos. Es importante lo que usted cree, pero es mucho más importante en aquel en que nosotros creemos. ¿Y en quién creemos nosotros? En Cristo. Por eso, como creyentes, como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, debemos estudiar profundamente la persona de Cristo. Quizás lo que vamos a hacer en las próximas 8 o 9 clases o momentos de estudio va a ser algo muy somero. Cristología es una doctrina, un estudio doctrinal, precioso, preciso, que cada uno de nosotros tenemos que tenerlo en lo profundo de nuestro ser. Jesucristo es el definitivo fundamento, o sea, ese es el fundamento del cristianismo. La mayor parte o la roca sobre la que se edifica la vida cristiana. ¿En quién creemos nosotros? ¿A quién nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿A quién buscamos en la palabra? Cristo, Cristo, Cristo. Tenemos que sudar Cristo, tenemos que transpirar Cristo, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que vivir a Cristo, tenemos que enseñar de Cristo. No solamente con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Él es aquel, Cristo, a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y muertos. Él un día va a regresar. Esa es la esperanza maravillosa que tenemos como creyentes, que Cristo va a venir un día y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros como iglesia vamos a estar en un juicio mucho mejor, que es el tribunal de Cristo. Entonces, mis hermanos, la invitación es que ojalá Dios permita que estemos muy puntuales a las 9:30 los próximos domingos, para que sigamos estudiando juntos, ahí sí meternos en la palabra de Dios y mirar quién es Cristo. ¿Listo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, honrado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos, bendito Dios, acercarnos a la persona más maravillosa, más importante, más fundamental, como es tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre. No nació en Belén, sino que se hizo hombre, para traer salvación y vida eterna a través de la muerte. Oramos, Señor, porque si hay alguna persona en este lugar, en este recinto,
o a través de las redes, bendito Dios, que no conocen de esa relación, de ese Salvador, de aquel que vino a morir en la cruz para salvar sus pecados, que tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu de Dios, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, traiga esa convicción a esa vida y que pueda entrar al reino tuyo, Señor, y a ser parte de tu iglesia. A ti la honra y la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.